a hacer ahora una nota muy vinculada, muy especial, muy interesante y muy vinculada al efeméride que vamos a vivir el domingo, el 17 de agosto, donde se recuerda un aniversario más de la fecha de fallecimiento de una de las mayores figuras históricas de la Argentina. El paso a la inmortalidad. El paso a la inmortalidad. Muy bien, te lo aprendiste bien en Sí, el cole, claro. Fede. Es uno de nuestros héroes de toda la vida, ¿no? El general José de San Martín. Y estamos en línea para hablar de eso con nada más y nada menos que Felipe Piña, un historiador que yo creo no merece más presentación, no necesita más presentación que esa, porque lo conocemos todos. Ha sido artífice de que la historia esté en la televisión, en los medios masivos y le interese mucho más a la gente. ¿Qué tal, Felipe? Buen día, gracias por este contacto con La Voz en Vivo. Federico Llamaría, Florencia Ripoll, Brenda Petrone Vélez, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por este contacto. Bueno, yo te escucharía, digamos. Lo primero, sí. Te llamamos obviamente por San Martín. Sí. Vos has ayudado a acercarnos, a humanizar la historia. ¿Qué nos podés arrancar contando sobre la personalidad que tenía San Martín? Su carácter, imagino, era especial para haber logrado todo lo que hizo. Bueno, yo creo que es una persona sumamente interesante porque a veces conocemos solamente el aspecto militar de San Martín, que fue clave, obviamente, pero también era un gran lector, un hombre que era concertista de guitarra clásica, pintor, tenía todas esas actividades paralelas, fundador de bibliotecas, fíjate que fundó la Biblioteca de Santiago, la Biblioteca de Lima, la Biblioteca de Mendoza, es fundador de escuelas primarias, secundarias, cuando fue gobernador, que es un periodo muy interesante de su vida, son 3 años gobernando las provincias de Cuyo. Bueno, una persona súper interesante, con una muy buena correspondencia, una muy buena, yo diría, una buena escritura, mucha correspondencia, por ejemplo, con Belgrano, con Güemes, bueno, con Bustos, en el caso de Córdoba, ¿no? Bueno, así que, bueno, es una personalidad multifacética, un hombre que se formó a sí mismo, digamos, tuvo sobre todo instrucción militar, pero también dedicó esos años a armar una biblioteca muy sólida, muy variada, donde tenías temas desde ingeniería, relojería, botánica, a temas filosóficos, ¿no? Él se formó en España, ¿no es cierto? ¿Es verdad que tenía acento español? ¿Y cuánto influyó eso en su vida? Sí, tenía un acento suave, decía que la gente que lo conoció cuando llegó, un acento más bien andaluz suave, digamos, no era un acento fuerte español, porque él estuvo básicamente en Andalucía gran parte del tiempo, y ya cuando Alberdi lo ve, en 1840 y pico, ya dice que no tiene restos del decir español y que habla como un argentino. Y es muy lindo lo que dice, porque se tiene una voz argentina en todos los sentidos, en el decir, y también una voz metálica, dice, una voz potente, metálica, que es la única descripción que tenemos de la voz de San Martín en ese tan interesante reportaje que le hace Alberdi, ¿no? Él tuvo un hecho protagonizó, lideró un hecho extraordinario que él fue el cruce de los Andes. Uno lo dice ahora. Sí. Y la dificultad de eso, aún hoy sigue siendo dificultoso hacerlo en auto, por una carretera. Sí, ¿Cómo armó eso? ¿Qué nos podés contar de eso? Bueno, es un armado que llevó 3 años, muy, muy fuerte, de mucha fuerte preparación, logística, había que entrenar a la gente, habría que conseguir toda la logística que tenía que ver con la ropa, con la comida, con las armas. Él crea el primer metalúrgico de la Argentina en Mendoza con 500 obreros, por eso el día de Fray Luis Beltrán, que fue el que estaba detrás de todo esto, es el día del metalúrgico en Argentina, el 7 de septiembre. Así que bueno, la gran preparación, mucha colaboración de varias provincias en el armado de este ejército, poca colaboración del gobierno central porteño. Así que bueno, fue una tarea, también mucha tarea de inteligencia, con un ejército de zapa, como decía él, una guerra de zapa compuesto por muchas mujeres que eran espías en Chile, por ejemplo, y que pasaban información falsa al enemigo y información valiosa a San Martín, que estaba armando la estrategia, con lo cual, por ejemplo, fíjate que interesante, de los 10 pasos posibles que tenía para cruzar la cordillera, él va a usar 6, y los españoles van a controlar los 4 por donde no pasó nadie, ¿no? Porque tenían una información envenenada, digamos.
muy certera aparentemente, y por eso controlaron esos 4 pasos que se quedaron esperando, porque por ahí no pasó nadie, ¿no? Podrían aprender los servicios de inteligencia hoy de esa capacidad. Sí, sería bien, y de buen uso por otra parte, ¿no? Otra cosa que quedó en la memoria cuando estudiamos a San Martín es que se fue de Argentina, murió en Francia. Sí. ¿Es verdad que Rivadavia, estaban enfrentados con Rivadavia, le negó hasta el pago de su sueldo? ¿Fue así? Sí, te iba a decir sin ánimo de corregir que no se fue, lo echaron, ¿no? Lo echaron. Lo echó Rivadavia justamente, persiguiéndolo. Hay una carta muy muy interesante que le mandó Gis, donde él dice: me llenaron de espías, me espiaron la correspondencia, no me dejaron bajar a Buenos Aires a ver a mi mujer agonizante. Lo acusaron de robarse un ejército, una cosa absurda, ¿no? Cuando él llegó a los granaderos al cruce. Así que bueno, harto de la calumnia y de la ingratitud, porque bueno, fíjate, una persona que lo había dado todo, es expulsado al exilio, con calumnias, porque además un amigo íntimo de Rivadavia, que era Carlos de Alvear, escribe un libelo apócrifo haciéndose pasar por San Martín, que se llama Primera parte de la vida de San Martín, donde escribe en primera persona, como si fuese San Martín. Ahí se cortó un poquito. Ahí está. Ahí volviste, Felipe. No, decía que este amigo de Rivadavia, Carlos de Alvear, escribe cuando se marcha al exilio, digamos, un libro que se llama Primera parte de la biografía de San Martín, escrito en primera persona como si lo escribiese San Martín, donde asume la cantidad de corrupciones y crímenes que nunca existieron, con el solo objeto de calumniarlo, ¿no? Así que tuvo que soportar estas afrentas también, ¿no? Bien, pensando en los lazos que todo el tiempo tiene la historia y el presente, ahora estamos discutiendo, viste, la discusión económica es industria nacional sí, industria nacional no, proteccionismo sí, proteccionismo no. Es cierto que él fue autor del primer proyecto proteccionista de un producto argentino. Contanos eso. Sí, nada más y nada menos que en el Congreso de Tucumán, a través del diputado Godoy Cruz, el diputado por Mendoza y con firma de San Martín, se presenta el proyecto de protección del vino nacional, que era una de las principales producciones de Cuyo, que es presentado en el Congreso de Tucumán y que, bueno, lamentablemente no es aprobado, pero bueno, es un lindo antecedente de que San Martín fue autor del primer proyecto de protección de la industria argentina, ¿no? Y también tenía una pregunta, porque te aprovechamos, una relación complicada con Bolívar, ¿no? El abrazo, todo, pero después tal cual, no terminó nunca de saber qué pasó ahí, ¿no? ¿Qué pasó se sabe ahí? Porque, mira, él y Bolívar cuentan qué pasó, y hubo una gran desaveniencia, yo creo producto bastante del ego tremendo que tenía Bolívar y que no quería que San Martín le haga sombra, cosa que San Martín no tenía ninguna intención de hacerle sombra, al punto tal que le ofrece ser su segundo, ¿no? Porque él evalúa correctamente que está en inferioridad de condiciones, porque no tiene apoyo de Buenos Aires, está con la mitad de la tropa, entonces evalúa lógicamente que puede ser el segundo de Bolívar para terminar la guerra de independencia, claro. Y Bolívar le dice que no puede aceptar que San Martín sea el segundo, pero en realidad lo que está haciendo es sacarlo del medio, ¿no? De alguna manera, cosa que después San Martín se lo va a recriminar en una carta muy famosa tiempo después de Guayaquil, ¿no? Felipe, pensando en el sentido, la importancia, la utilidad que tienen estas efemérides que nos dan la excusa de volver a estas figuras, vos sí tenés que destacar lo que tenemos que tener presente hoy de San Martín, lo que podemos tomar de él para que nos sirva hoy. ¿Qué dirías? Yo diría que es una persona que puso siempre los intereses de la patria por encima de todo, ¿no? O sea, siempre estuvo el interés general por encima del particular. El médico, él tenía muchos problemas de salud, ¿no? Sí. Muchos problemas de salud, y el médico, el doctor Zapata, le decía, bueno, a ver cuándo se va a ocupar un poco de usted, ¿no? Porque siempre estaba atento a los demás, y bueno, es un hombre que se va sin un peso de acá, y como bien decías, tu compañero Rivadavia se negó a pagarle los sueldos durante 6 años, ¿no? La pasó muy mal en la primera parte del exilio europeo, cuando él vive en Bélgica, y recién cuando viene Rosas le transfiere todo lo que, a través de su yerno, Mariano Balcarce, le transfiere todo lo que le debían, y ahí, bueno, empieza a tener un buen pasar, porque también el Perú le paga sueldos atrasados, y ahí tiene un buen pasar ya en Francia, cuando se instala en Francia
en 1830, ¿no? Y esa referencia que hacías a su salud, escuché que contaste que él trajo la homeopatía acá a Argentina, o sea, la introdujo en el país. Sí, increíble. Sí, vos sabés que la homeopatía nace en 1810, entre 1808 y 1810, y él cuando viene acá compra en Londres uno de los primeros botiquines homeopáticos, que llega en el 12, y ese botiquín se conserva en el Museo de Mendoza. Es muy interesante porque él, evidentemente, con tantos problemas que tenía de dolores y demás, no encontraba en la medicina tradicional algo que lo calme, y bueno, ahí hay algunos medicamentos homeopáticos que usaba y él mismo preparaba, ¿no? Así que también también la homeopatía la introdujo a San Martín. Sí. Qué impresionante. Felipe... Sí, es un personaje tan rico que es muy lindo, ¿no? Acordarse de él, y qué bueno que ustedes se acordaron de... Porque si no pasa un poco desapercibido cuando se corre un feriado, la fecha, ¿no? Que va a ser el domingo. Ahora Bren te va a hacer una pregunta, pero ya que decías eso, yo te quería preguntar eso. ¿Qué opinas vos de los feriados puente? ¿No desdibujan un poco esto, digamos? ¿O debería encontrarse el modo de disfrutarlos o mover el turismo? Claro, yo creo que sabes qué habría que hacer. Está muy bien porque fomenta el turismo, que en estos momentos es necesario, ¿no? Sin duda. Pero me parece que habría que insistir desde los medios públicos o de los medios que tiene el Estado, recordar ese día, ¿no? ¿Por qué es feriado? Después está bien que la gente disfrute un puente, me parece bárbaro, y además le hace bien a la economía, pero me parece que no está bueno que pase como desapercibido de por qué estamos hoy con un feriado, ¿no? Felipe, debo reconocer que más de una oportunidad he estudiado con algo habrán hecho de fondo para esa explicación maravillosa. Pero no es un pecado, no es un pecado. No. Es porque denota su edad. Me ha salvado más de una tarea de historia. Pero en este sentido, ¿qué te pasa cuando vos escuchás ahora que muchos de los chicos hacen las tareas con ChatGPT o cualquier inteligencia artificial? Y me preocupa un poco porque es una herramienta que, bueno, es imposible pararla, imagínate que... Pero me parece que ahí está bueno quizá que desde la escuela se les enseñe a usar bien esta herramienta, que es inevitable, ¿no? Entonces, bueno, se puede trabajar con eso y a la vez comparar con algún libro, y eso no lo vas a poder evitar, ¿no? Pero me parece que hay hay necesidad de que el sistema educativo se adapte a los tiempos y también les diga a los chicos que está bien que se puede hacer la tarea con eso, pero mostrarles cómo se puede hacer de otra manera también, ¿no? Me parece que esto es importante porque la lucha la perdimos, evidentemente no vas a poder contra la inteligencia artificial, ¿no? Pero decirle, bueno, esto está bien, esto es fácil, ahora fíjate bien los contenidos, ojo con lo que te da la inteligencia artificial. En el caso de ciencias sociales estamos observando, bueno, y esto no es una tarea que está pasando en el mundo, ¿no? Grandes deficiencias en los contenidos, ¿no? Y la gente se confía, y entonces, bueno, directamente parece que fuera palabra santa, y no es así. Esos son datos cargados de una manera determinada, y siempre hay que revisar muy bien todo, ¿no? Sí, y aparecen cosas, barbaridades, claro, a veces, ¿no? Sí, sumado Cualquiera a muchas noticias prueba falsas y demás que salen incluso hasta por canales oficiales. No sabes dónde lo sacaron. Alucinan, la inteligencia artificial alucina. Sí, por ahí cosas. Tal cual. Qué sé yo. El otro día sí, yo por supuesto hago pruebas y veo, ¿no? Qué pasa y te ponen cualquier cosa, sí. ¿Qué cosas le preguntás, por ejemplo? ¿Has utilizado para algún tipo de trabajo especial? ¿Vos cómo la llevas con eso? Sí, el otro día estaba viendo una pavada, estaba viendo una cosa de Vilas, y era toda información equivocada, ¿no? La historia de Vilas. Faltaban un montón de cosas y bueno, también depende de cuál uses, ¿no? Pero sí. Estamos hablando de algo que no tiene tanta significación histórica, la vida de un deportista, que por supuesto es muy importante, pero fíjate, te metes con un personaje histórico más profundo, que también hay errores, y insisto, es una herramienta maravillosa, hay instrumentos de inteligencia artificial que están muy bien, pero siempre tiene que estar la revisión, ¿no? del contenido, me parece, ¿no? Bueno, vos lo sabés mejor que nadie, la historia es un territorio de disputa permanente. Sí. Y lo estamos viendo hoy, por ejemplo, con el gobierno nacional, en fechas así. Bueno, San Martín no es un personaje particularmente objetado o digamos, me parece desde el gobierno, pero por ejemplo con el 12 de octubre, el tema de... Día de la raza, de construir todo ese proceso que se ha ido haciendo de reflexión, de decir, no salir de la mirada colonialista, bueno, todo al revés. Vos
¿Vos qué No, sentís cuando ves esos videos? Yo lo que digo es que, para no entrar, tampoco darle tanta entidad a la locura, ¿no? Pero vayan a una universidad seria de cualquier parte del mundo y digan Día de la Raza y tengan cuidado con la patada que le van a pegar, ¿no? Sí, porque la palabra raza está desterrada de los estudios académicos desde hace por lo menos 50 años, ¿no? Básicamente desde la posguerra, porque la palabra raza fue utilizada para las peores cosas en la historia. Nunca fue usada para bien la palabra raza, ¿no? Siempre fue un elemento de discriminación. Entonces, las Naciones Unidas, nada más y nada menos, sacaron una resolución donde dice que lo correcto cuando se habla de culturas es usar la etnografía, la clasificación lingüística, ¿no? Que no tiene ningún otro objetivo que la clasificación, no la exaltación de una raza sobre otra o de la cultura sobre. Entonces, la distinción lingüística, que es muy interesante porque la lengua define un tipo de cultura seguramente, es mucho más científica y seria que la raza, que, bueno, los ejemplos que da la resolución de Naciones Unidas es, en Europa son todos blancos, ¿no? Y fíjate las diferencias impresionantes que hay entre un ruso y un español, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces la ponían la raza caucásica, ¿no? Bueno, ¿qué significa eso, no? No tiene ningún sentido. O la raza negra en África, donde tenés por lo menos 500 culturas distintas, ¿no? Muy bien. Bueno, yo para cerrar te quería hacer una pregunta, una curiosidad que tenía, porque cuando uno viaja al norte, a las provincias del norte, por ejemplo, es una sensación personal, tengo la sensación de que la historia argentina y figuras como la de San Martín, Güemes, Belgrano, están mucho más presentes. Los museos tienen un atractivo especial. Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué hay esa diferencia, por ejemplo, respecto de Córdoba? Yo creo que no es una sensación, es algo muy hermoso lo que pasa, porque está viva la historia, ¿viste? Y la gente te habla de historia, ¿no? Exacto. Cuando filmamos Algo habrán hecho, que contaba tu compañera recién, hicimos la reconstrucción del éxodo jujeño, esto fue hace 20 años, 2005, y bueno, pedimos a la gente del lugar que colabore, que venga con la ropa más o menos de época, y vinieron un montón de personas. Lo filmamos en el lugar del hecho, digamos, en Jujuy. Y en el momento que el director dice acción, un grupo de mujeres mayores, muy mayores, se ponen a cantar una baguala que no estaba en los planes. Terminamos todos muy emocionados y cuando terminamos se acerca una de las señoras y me dice: esta es la canción que cantó la gente con el general. Mirá. El general era Belgrano y era 1812. Eso había quedado en la memoria popular, ¿viste? Fue tremendo. Y se fue transmitiendo, ¿no? De generación en generación. Qué maravilla, ¿no? Y eso pasa mucho en las provincias del norte, donde, bueno, Belgrano es un ídolo total, ¿no? Claro, Jujuy claro. es un ídolo absoluto. Es muy hermoso. Güemes, hablar de Güemes en Salta, ¿no? Tal cual. Sí, la figura de Güemes es impresionante. Un día, ya que estamos hablando de héroes del norte, hablamos de Bustos, de Córdoba, que están claro, bueno, el gran amigo de San Martín, claro. Que finalmente, cuando él estaba en La Mala, en Mendoza, en 1823, le propuso armar un proyecto político, ¿no? Frente al Congreso que se iba a reunir en Buenos Aires, había una idea muy interesante de Bustos, López y San Martín de armar algo frente al proyecto unitario que va a terminar triunfando, ¿no? Bien, podemos hablar un día entero de eso. Bueno, nos quedaremos todo el día y hasta el 17 con vos, Felipe Tampa. Pero es súper interesante. Quiero contarles que voy a estar en la Feria del Libro de Córdoba. Buenísimo, decinos todos los datos que tenés. Viernes 17 de octubre, ahí voy a estar. El 17 de octubre, perfecto. Estás invitado para venir al piso, ¿no? Si se puede. Bueno, cómo no, por ahí combinar. Voy a presentar mi novela, mi primera novela. Contanos en Londres. ¿Cómo es? Conspiración en Londres se llama. Y trata de un hecho muy insólito que me encontré cuando hice la biografía de Belgrano. Me encuentro un episodio muy, muy delirante de cuando viajan Rivadavia y Belgrano, históricos enemigos, a una misión a Europa, que es un poco sondear qué pasaría si proclamamos la independencia. Y bueno, cae Napoleón, empieza la idea de que solamente se pueden aceptar las monarquías y le ofrecen coronar un príncipe Borbón en el Río de la Plata, que es el hermano de Fernando VII. Una serie de sucesos muy surrealistas. Incluso cuando fracasa el proyecto, se le ocurre
a Rivadavia y a un socio que tenía allá, secuestrarlo al infante y traerlo secuestrado a Buenos Aires y coronarlo. Tranqui, Rivadavia. Esto es verdad. Esto no, sí, por eso. Difícil Rivadavia, ¿eh? Tipo difícil. Sí, muy delirante. Sí. Bueno, y me pareció alucinante como para un libro, una película. Bueno, viernes 17 de octubre, entonces en Córdoba, Felipe Piña presentando la Feria del Libro. En la Feria del Libro. En la Feria del Libro. Bueno, muchas gracias. Y te vamos a tener acá seguramente. Muchísimas gracias, Felipe. Que tengan un muy lindo día. Igualmente. Muchas gracias.